Bienvenidos a este tu- video tutorial que hace parte de nuestra última actividad, donde entonces vamos a explorar lo que normalmente muchos bogotanos entrando dentro del ámbito de taxistas han empezado a hacer, y es invertir en un taxi y eventualmente ver qué tan beneficioso es la inversión dentro de ese tipo de taxi. Vamos a entrar dentro de una exploración muy básica y después vamos a entrar a la valoración de los riesgos directamente detrás de este tipo de proyecto, riesgos del proyecto de taxi. Y por ahora voy a trabajar con unos datos que sin duda alguna están un poco alejados de la realidad, simplemente fue para no entrar en mayores detalles. Ejemplo de ello es simplemente estamos suponiendo una inversión inicial del taxi de 30 millones, aspecto que pues, hoy por hoy es un poco superior, pero pues bueno, como para que ustedes dimensionalicen un poco este tipo de ambiente. Como les venía diciendo, los datos son los que están aquí directamente representados y estamos estructurando unos flujos que si ustedes empiezan a apreciar, como es el caso que estamos trabajando acá, los ingresos los estamos cuadrando entre 85.000, hoy por hoy seguramente los ingresos de taxista deben estar casi del doble, con unos incrementos que en este caso los estamos fijando incrementos semestrales. ¿Listo? Entonces cada semestre se está haciendo un incremento directamente del ingreso de un 5%. ¿Vale? Nuevamente les estaba diciendo con fines totalmente académicos, pero sin embargo pues podríamos estar estructurando unos ingresos que tengan unos picos directamente en las épocas de Navidad y de vacaciones, lo cual podría estar un poco más cercano a la realidad. Esto se hizo así, simplemente también para que ustedes empiecen a observar un poco las ventajas que hay detrás del uso de las funciones de gradiente escalonado que habíamos trabajado. Sin embargo, en este caso lo voy a desarrollar de esa manera por facilitar el proceso de algunos de ustedes que todavía han presentado dudas respecto al particular. Entonces, tal cual se estaba estructurando, entonces los ingresos van incrementándose cada semestre, entonces es lo que estamos observando acá. Estamos arrastrando directamente una fórmula y tan pronto llegamos al último semestre, volvemos y hacemos el incremento y terminamos arrastrando la fórmula indefinidamente hasta terminar los 2 años. Esto porque el tiempo de vida de un automóvil está cercano a ese mismo. Entonces, básicamente, ahorita lo que estamos haciendo es ese tipo de elementos. De igual manera, estamos observando dentro del precio de la gasolina las mismas condiciones o condiciones parecidas. Estamos trabajando sobre 5.500 y estamos haciendo un incremento trimestral de ese galón. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, lo estamos trabajando es mes anticipado, que es el incremento que estamos haciendo directamente de la gasolina y es lo que estamos viendo directamente acá. Entonces, para cada uno de los flujos se respetó justamente el criterio que está expuesto dentro de la tabla y está estructurado directamente en la hoja que les estoy ilustrando. Entonces, el primer propósito de este ejercicio sería que ustedes reconstruyeran este espacio, lo cual realmente no es muy complicado y por eso estoy dejando la visualización directamente de los números para facilitar el proceso de ustedes en su debido momento. Ahora lo importante, y es lo que estamos realizando acá a través del cálculo del valor presente neto. Entonces recordemos que el valor presente neto en este caso en específico siempre nos va a descontar dentro de la función valor presente neto. Entonces vamos a abrirla acá
estamos poniendo la tasa, estamos trabajando sobre una tasa verdaderamente baja del solo 2%, y para nuestro caso específico estamos tomando los flujos del mes 1 al mes 24, por lo tanto, y los estamos trayendo a valor presente con respecto al mes 0. Entonces es importante cuando nosotros estamos trabajando el valor presente neto, que absolutamente todos los flujos nos los está descontando. Entonces eso quisiera decir que la función BNA está trabajando bajo el concepto de mes vencido. Por lo tanto, el último flujo que corresponde justamente a nuestra inversión, tendremos que sumarlo al valor total para poder tener el resultado que estamos observando acá, que es de 2.634.969. En nuestro caso específico, frente a esa tasa de descuento, deseamos hacer un análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad en parte está enfocado para que nosotros podamos hacer un mejor análisis de los escenarios, y más adelante, cuando empecemos a hacer las simulaciones de Monte Carlo, tengamos mejores criterios para analizar los resultados de la simulación por Monte Carlo. Entonces, ¿en qué consiste la herramienta de tabla para aquellos que no la han utilizado en momentos anteriores? Disponemos de una tabla donde la estructura de la tabla, si estamos trabajando un X, que en este caso estoy trabajando diferentes TIOs, esas tasas internas de retorno que les voy a aplicar directamente al BPN. Entonces hacemos un listado, este listado lo estamos haciendo totalmente manual. Después, justo en esta esquina y en esta posición, es importante que nos demos cuenta de la posición que se está marcando, y es una posición a la derecha de arriba dentro del número, donde estoy haciendo una referencia al valor que yo quiero representar. En este caso estoy representando el BPN, y en ese mismo momento el procedimiento es el siguiente: señalar absolutamente toda la tabla. Mediante ese tipo de elemento, lo que estamos haciendo, y es lo que vamos a irnos: análisis de hipótesis y tablas de datos. ¿Listo? Cuando estamos explorando la tabla de datos, en este caso en específico estamos viendo dos celdas que se nos están pidiendo. No necesariamente tenemos que especificar las dos celdas, lo único que se nos está especificando es qué significado tiene esta columna o esta fila. Entonces, toda nuestra celda de entrada se encuentra a lo largo de una columna, y el valor que estamos reemplazando, o sea, que estamos utilizando en ese elemento, es justamente este 2%, que es el valor que constantemente estaríamos cambiando. Es decir, para este valor de acá, realmente lo que sería es reemplazar el valor de 0,50, coger este valor y pegarlo acá. Entonces, en este caso, como solo es reemplazar el valor y sale el resultado, es bastante simple. Este tipo de tabla de sensibilización nos tocó programarla en una macro, en el caso en el cual nosotros necesitamos utilizar la función buscar objetivo para que constantemente se repitiera este tipo de valor. Entonces, ya en este momento se nos hizo todos los reemplazos, una herramienta bastante poderosa, a decir verdad, y vamos a disponer a hacer la inserción del gráfico que necesitamos. Entonces acá vamos a cambiar esto y vamos a poner el BPN del proyecto. Vamos a ponerle títulos a los ejes. Este eje no me interesa. A este le vamos a poner la TIO. Y para que se vea un poco bonito, vamos a aumentar el grosor de esta línea. Y listo. Entonces estamos viendo toda la variación de valores. Aquí podemos cambiar esto también y dejarlo para que el valor mínimo arranque en 5%. Entonces 0,5.
0,5%, qué pena, 0,5%, listo. Y listo. Entonces ya tenemos nuestro gráfico debidamente estructurado. Voy entonces a aprovechar acá para cambiar las unidades de visualización. Vamos a poner una unidad de visualización en millones. Listo. Ahorita nuestro gráfico es terriblemente claro. Entonces estamos observando perfectamente el concepto que estamos viendo directamente de TIR. Vemos que de todas formas la TIR es el valor bajo el cual la exigencia que le estamos dando a nuestro proyecto nos da un valor presente neto de 0. Entonces por eso estamos viendo acá que estamos muy cercanos a 0. Y en este caso en específico, pues le estamos exigiendo para que eventualmente el proyecto tenga algún tipo de retorno, como estamos observando, que la tasa de descuento sobre ese tipo de proyectos, sea la tasa interna de retorno, sea menor a esa TIR. Entonces, eso nos llevaría a nosotros a pensar un poco qué tipo de elementos nos estarían a nosotros facilitando el que nosotros podamos eventualmente mejorar nuestra tasa interna de retorno. Entonces, pues la más natural de todas, pues sin duda alguna sería el incremento de los ingresos. Entonces vamos a hacer en este caso en específico, bajo la misma lógica, voy a mover acá nuestra gráfica temporalmente, vamos a armar otro tipo de tabla, donde entonces vamos a comparar estas mismas tasas. ¿Listo? Frente a diferentes tipos de valores de los ingresos. Entonces dijimos que nuestro ingreso estaba como estamos observando acá en la parte superior, nuestro ingreso está en 85.000 pesos diarios. Entonces con el 85.000, 1, 2, 3, ¿listo? Vamos a subirlo acá. El siguiente valor que vamos a poner es en 88 y vamos a subirlo hasta un valor de 94. Entonces vamos a tomar esta tabla y vamos a desarrollar el análisis de sensibilidad sobre este tipo de escenarios. Entonces, al igual que hicimos antes, pues claramente en esta posición que me estoy ubicando ya no voy a poder colocar, al igual que hice acá, el valor que quiero eventualmente sensibilizar. Para ese caso, pues la única celda disponible que vamos a tener para hacer esa sensibilización en este tipo de tablas es la que estoy señalando en este momento. Entonces vamos a poner nuestro valor presente neto y de la misma manera que hicimos antes, vamos a señalar toda la tabla e irnos a la herramienta de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos e ir especificando los valores. Entonces, la entrada en columna es la que acabamos nosotros de fijar del ejercicio de la experiencia anterior. Nuestra entrada en fila va a corresponder al valor que habíamos puesto acá, que son los 85. Y vamos a armar nuestra tabla de datos. Es totalmente interesante cómo un incremento en 3.000 pesos del ingreso ya inmediatamente empieza a ser cada vez más atractivo la inversión a diferentes tipos de valores. Entonces voy a aprovechar acá para que visualicemos un poco mejor, herramienta que ya hemos utilizado en ocasiones anteriores, y es justamente la herramienta de formato condicional mayores, y le voy a pedir que me resalte, en este caso en específico, los mayores a 0. Vamos a cambiarlo en un color, lo vamos a poner en verde. Y acá es totalmente claro
De hecho, volvámoslo a reemplazar acá y pongamos un contraste más. Listo, acá queda terriblemente claro cómo eventualmente el incremento me está permitiendo enfrentarme a situaciones donde mi tasa de retorno está teniendo un incremento. Entonces démonos cuenta acá que ubicarnos prácticamente sin casi que 5.000 pesos por encima ya eventualmente está haciendo casi un 0,5%, o sea, eso sería equivalente a casi a un 20% por encima de la tasa de descuento que demandaríamos para que el negocio sea totalmente atractivo. Entonces, estamos armando unos elementos. Entonces, en ese orden de ideas, explorar tanto los ingresos como las comisiones, que también podríamos empezar a hacer ese tipo de ejercicio, nos permitirían a nosotros empezar a mirar frente a esas posibles variaciones que se puedan trabajar sobre comisiones, cómo estamos viendo una mejor expectativa y un mejor retorno sobre la inversión. Entonces ya nos hacemos un primer escenario y lo siguiente sería entonces proseguir a nuestra simulación de Monte Carlo sobre estas tres variables, que era como las que quería que ustedes empezaran a analizar un poco, dadas las condiciones que se les están exigiendo directamente sobre el proyecto. Pues bien, ¿qué se está demandando dentro de estas dos celdas, que es las únicas que vamos a sensibilizar? Y ya les voy a decir cuál es la lógica por la cual está sucediendo eso. Entonces, el ingreso diario, en este caso en específico, démonos cuenta que si bien yo puedo generar una estrategia para trabajo del taxi, y ese tipo de estrategias están muy enfocadas a la situación que nosotros estamos ahorita viviendo y que de pronto hace tan atractivo directamente todo esto que tiene que ver con Uber y demás cosas. Entonces, acá hay una cosa terriblemente importante desde el punto de vista estratégico, y es que en principio nuestros ingresos no son otra cosa que algo que oscila dentro de cierto tipo de rangos. O sea, no podríamos adjudicar una distribución específico a priori, a no ser que ya tengamos otro tipo de taxis, pero sí podemos eventualmente rankearlo sobre unos mínimos directamente que se pueden esperar. Entonces, esto que estaría yo haciendo en términos de proyectos es lo usual cuando yo simplemente soy ignorante y eventualmente lo único que sé es que por referencias de otro tipo de personas la fluctuación que yo puedo tener del ingreso se encuentra entre un mínimo y un máximo. Entonces normalmente la información de fluctuaciones que se están teniendo acá es una información que es la más simple y de pronto la más adecuada que estoy teniendo en consideración. Lo siguiente que empieza a suceder y que puse acá en consonancia es el precio de la gasolina. Entonces, ¿por qué el precio? El precio de la gasolina. Recordemos que en general, dependiendo de la estrategia de trabajo que esté trabajando, nosotros estamos enfrentados a adquirir gasolina en diferentes estaciones de servicio. Y las estaciones de servicio, a pesar de que sí tienen unos topes directamente sobre los precios de gasolina, eventualmente hay una competencia interna, y por eso vemos que no todas las estaciones de servicio, incluso estaciones de servicio de un mismo agente, no presentan los mismos precios en todos sus puntos. Entonces, en general, el precio del incremento que estamos generando, del que estamos percibiendo, empieza a tener una serie de fluctuaciones. ¿Listo? Entonces, para este caso, vamos a utilizar la siguiente distribución, y eso es algo que vamos a analizar en este momento. Entonces voy a aprovechar a borrar.
e introducir los datos correspondientes. Entonces, la función que estamos utilizando y que estoy poniendo aquí en grandotote es la run truncated normal. ¿A qué se refiere este tipo de distribuciones? Ya en ocasiones anteriores en clase les he comentado que si bien en muchas ocasiones tiene un gusto el poder trabajar directamente con una distribución normal, también es cierto que en la vida real tenemos, así como lo especificaba Itica en el caso de la uniforme que se trabajó acá, estamos trabajando con unos mínimos y unos máximos totalmente determinados. Entonces, en muchos de esos tipos de ocasiones donde yo estoy trabajando cosas que tienen un valor máximo determinado, un valor promedio determinado más probable, una moda, y tengo unos mínimos y unos máximos, para hacer un ajuste también lo logramos decir es, ok, esto tiene un comportamiento, una lógica muy parecida a lo que pasaría con una distribución normal, pero hay unas restricciones, unas imposiciones dentro de un mercado. Entonces, en este caso en específico, demos cuenta que si yo estoy trabajando sobre el precio de la las variaciones del precio de la gasolina, pues yo sé que esta vaina no va a bajar de 0%. O sea, en el peor de los casos va a subir, o sea, disminuir difícilmente, y creo que no lo hemos visto nosotros en un buen rato, disminuciones en el precio de la gasolina en los concesionarios. Digamos que bastante fuertes, y es una de las regulaciones que ha querido hacer frente a las caídas de precio de la gasolina directamente el gobierno. En el máximo, lo mismo. Si hay una regulación del mercado, el mercado eventualmente también impone unos máximos crecimientos del valor de la gasolina. Entonces, digamos que en ese orden de ideas estamos trabajando con elementos que son muy propios del mercado, de cómo están fluctuando, pero hay unas imposiciones, y en este caso son unas imposiciones frente a un mercado regulado. Entonces, por eso es que estamos utilizando básicamente un comportamiento normal, pero entonces le estamos exigiendo que eventualmente esos datos no vayan a variar más allá de unos máximos y unos mínimos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a abrir aquí la función y estamos trabajando los mismos elementos. Entonces, en este caso estamos hablando de un incremento del 3% sobre el valor de la gasolina, con una desviación de no más del 0,5%, un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 3,8, utilizando la función run_truncal normal. Entonces, ahí ya estamos estructurando. Entonces, recapitulando, entendimos esa, trabajamos la uniforme que estoy trabajando acá entre 75.000 y 90.000, que son los precios que vamos a poner sobre los producidos diarios. Y por último, el pago al conductor. Entonces, hay unos pagos, un pago de conductor que es una comisión que le estoy dando directamente a nuestro conductor. En este caso en específico, al igual que van a ver en el video de la clase que queda montado, vamos a utilizar una distribución que, si bien tiene una serie de efectos que más adelante discutiremos en clase, es bastante usada, que es la distribución triangular. ¿A qué me refiero con una distribución triangular? Una distribución triangular podría incluso haberla utilizado acá. Lo que pasa es que en el caso en específico estamos diciendo que los valores mínimos y máximos son los más bajamente probables, lo cual no sucedió en la truncate que acabo yo de poner en la normal. Entonces démonos cuenta que en la truncada que estoy poniendo, dado que la media que estructuré estuvo en 3, el mínimo lo estoy poniendo en 0. Entonces, básicamente, si el máximo lo estoy poniendo en 3,8, la distribución está luciendo muy parecido a lo que les estoy poniendo. Entonces, en este orden de ideas, estoy diciendo que existe una fuerte tendencia de que los valores directamente que se están trabajando, directamente incremento la gasolina, estén tendiendo un poco por encima. O sea, aquí hay un valor bastante probable del 3,8, cosa que no sucede acá.
pero entonces estamos trabajando un mínimo, un máximo, donde estamos diciendo que los extremos son poco probables y un valor más probable. Entonces, de la misma manera, estamos estructurando acá la run triangular, donde lo que les venía diciendo. Entonces, estamos trabajando sobre un mínimo del 20%, un valor más probable de un 25% y un máximo de 30%. Entonces, estoy haciendo el barrido de esas tres distribuciones. Nos hemos centrado en la normal en clase. La idea es como que exploremos otro tipo de ambientes y entendamos muy bien cuáles son esos acercamientos. En ese orden de ideas, habiendo ya hecho eso, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a complementos, utilizar la herramienta. La herramienta inmediatamente me va a pedir una serie de máximo número de simulaciones. Por ahora, para que no nos demoremos y dado que estamos en un proceso totalmente exploratorio de valoración, vamos a trabajar sobre 500 intentos, o sea, 500 escenarios, y la variable que vamos a sensibilizar ante estas simulaciones es el valor presente neto. Y inmediatamente ponemos Simulate. Esto se va a demorar algunos medio minuto haciendo las simulaciones, pero yo ya, al igual que suceden en los cursos de cocina, he venido adelantándome un poco y he venido incluso poniéndole colores a los valores que estamos generando. Entonces miren que es bastante interesante porque entonces frente a ese tipo de situaciones ya empezamos a nosotros a notar que eventualmente el negocio es interesante. El negocio sí me genera algún tipo de valor presente neto positivo. Sin embargo, si vemos directamente en los datos de la simulación, empezamos a darnos cuenta, mirando acá directamente los percentiles, para un 25%, o sea, hay un 25% de que todos los valores estén menores a 197. Ya un 30% de que sean menores a 194. Entonces, en general acá empezamos a darnos cuenta que el valor se encuentra muy cercano al 27%. 27% de que eventualmente el valor presente neto sea menor que 0. Entonces, ¿eso qué nos estaría eventualmente indicando? Que si bien hay un mayor chance, estamos enfrentando de todas formas un riesgo cercano al 27%. Si quisiésemos ser un poco más específicos y calcular ese porcentaje, lo adecuado sería coger todo este tipo de frecuencias. Entonces vamos a sumar todas las frecuencias que nos están dando valores negativos. Son 110 y dijimos que habíamos hecho 500 simulaciones. Entonces, al final estaríamos diciendo que el valor, en nuestro caso, está cercano al 22%, lo cual menores a 50.000. Si ya lo ponemos sobre 0, entonces sobre 0 ya los podríamos sumar a 32 elementos. Y aquí obtenemos el 27, 28 que les estaba diciendo. Entonces, miremos que acá, eventualmente, entender valores de 0 o inferiores, lo cual es lo no deseable, encontramos una probabilidad del 28,4. O sea que este negocio no genera riesgo, pero tiene un riesgo supremamente fuerte. Entonces, ¿cómo estaríamos eventualmente apalancando parte del riesgo? Veamos lo que habíamos concluido directamente con los ingresos, haciendo nuevamente la simulación, donde entonces eventualmente nosotros decimos, ok, lo que nosotros necesitamos fuertemente es aumentar el ingreso, y aumentar el ingreso en muchas ocasiones puede significar no voy a permitir valores por debajo de este 80%, voy a generar unos ingresos, un incremento dentro de los ingresos, voy a repetir la simulación con el mismo valor, vamos a ponerle Simulate, ya estamos viendo cómo se están cambiando todos los valores.
generamos las 500 escenarios y vemos lo que les estaba diciendo. La toma de decisión directamente de buscar una menor volatilidad dentro del ingreso es una de las posibilidades interesantes acá. Claro, el asunto no es en este caso darnos cuenta que el ingreso, que es algo obvio, nos está dando un elemento positivo, sino darnos cuenta cómo eventualmente exigir un incremento en el ingreso de 5.000 ya inmediatamente nos está llevando a reducir muy fuertemente todas las expectativas que tenemos acá. Entonces, en ese orden de ideas, ya empieza uno haciendo la exploración de escenarios y mirando directamente las probabilidades, teniendo una visión mucho más íntegra directamente de lo que es el riesgo. Adicionalmente, empezamos a darnos cuenta, frente a este tipo de resultados que estamos viendo acá, cómo eventualmente estamos teniendo un movimiento del sesgo. ¿A qué me refiero? El valor promedio subió de 3.000 a lo que habíamos presentado acá, que son los 1.500. O sea, casi que lo subí en más de un 80%, casi que lo dupliqué. Adicionalmente, estamos hablando acá de una desviación de 2.000 y aquí reduje la desviación. O sea, soy mucho más concentrado. Claro, ahorita reduje directamente la cantidad de escenarios. Cuando empiezo a mirar directamente este tipo de ilustraciones que tenemos acá, mínimo, máximo, primer cuartil, entonces primer cuartil lo tenemos en 1.000 y pico, entonces el segundo cuartil lo tengo o sea, la mediana lo tengo en 2 millones, entonces esto también nos empieza a decir, esto es un muy buen check para hacernos una idea de varias valoraciones, para no estar mirando los datos como los vimos acá de percentiles, es observar qué tanto la media está salida de la mediana. Entonces démonos cuenta que aquí estamos moviéndonos casi en 300.000, no, 200, sí, casi 300.000, 200.000, y acá en este caso en específico comparamos mediana con media y nos damos cuenta que son valores muy cercanos. Entonces realmente lo que nosotros estamos buscando con este tipo de estrategia, en este caso específico, es obligar directamente a que nuestros escenarios estén sesgados hacia la derecha. Este resultado de valores muy equidistantes nos está diciendo que esta distribución, y por eso la desviación es tan grande, es porque es demasiado simétrica y a nosotros no nos interesa, en nuestro caso en específico, que nuestro resultado de BN sea simétrico. Pues nada, eso es lo que quería compartirles para este momento. Esto es lo que se desearía que ustedes hicieran dentro de la actividad y muchas gracias.